Bien. Estructura de la función judicial en la Constitución de la provincia de Bueno, ahí nosotros de la cátedra nos centramos esencialmente, obviamente, en la provincia del Chaco, y ustedes tienen que tener en cuenta el siguiente contexto. Tenemos el Poder Judicial, esencialmente está nucleado o encabezado por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco. El Superior Tribunal de la provincia del Chaco está integrado por 5 jueces o 5 juezas. Y además, más abajo están los tribunales inferiores. Estos tribunales inferiores, dependiendo de si es primera o segunda instancia, tenemos los que son civiles y los que son penales. O sea, civiles englobo lo que es laboral, comercial, etc. Esos civiles tenemos primera instancia, que son los jueces, después tenemos las cámaras de apelaciones y luego tenemos el Superior Tribunal de Justicia como órgano máximo. Eso es lo que integra lo que es el Poder Judicial. Bueno, tenemos en la parte penal, no quiero ser tan específico, en la parte penal sucede lo mismo, tenemos los jueces de primera instancia o los jueces de garantía, después tenemos las cámaras, la cámara de apelaciones, tenemos la cámara de juicio y después tenemos el Superior Tribunal de Justicia. Pero esencialmente el Poder Judicial está marcado en ese ámbito. Y acá hay una diferenciación importante que nosotros hacemos y que está en el programa que tiene que ver con el Ministerio Público. Y el Ministerio Público se denomina, algunos denominan lo que es un extrapoder. O sea, si bien de alguna manera está dentro un poco, o uno, digamos, comúnmente lo engloba dentro del Poder Judicial, es un órgano autónomo y autárquico. Este Ministerio Público, ¿cómo está integrado? Tenemos el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Que esto también es muy importante remarcarlo porque, sobre todo en el examen lo vemos mucho, se centran solamente en el fiscal, pero está el Ministerio Público de la Defensa, por lo menos en la provincia del Chaco, que es un órgano autárquico y autónomo en este sentido. ¿Cómo está integrado el Ministerio Público Fiscal? Bueno, pregunta de examen. Por el Procurador General y por el Procurador Adjunto. ¿Está? Esa es como la cabeza, son el órgano máximo del Ministerio Público Fiscal, y luego tenemos los fiscales, o sea, los fiscales de Cámara, ¿está? Y luego los fiscales de investigaciones. La fiscal de investigaciones. Entonces, ese es el organigrama de del Ministerio Público Fiscal. Y por otro lado tenemos el Ministerio Público de la Defensa. El Ministerio Público de la Defensa está integrado por la defensor o defensora general y la defensora adjunta o defensor adjunto. ¿Está? Y luego, más abajo ya están solamente los defensores. Ahí no hay estructura intermedia todavía, pero esencialmente no existe el defensor de Cámara, pero bueno, probablemente después se cree, pero esencialmente es otro órgano extrapoder y está dentro de lo que es el Ministerio Público. Le digo esto para que diferencien uno y otro, porque por ahí se confunde y solamente centra en lo que es el Ministerio Público Fiscal y está el Ministerio Público de la Defensa. Disculpe, profe. Sí. Levantaron la mano. La Defensoría, ahí se divide después Defensoría Civil y Defensoría Penal. Claro, claro. Bien, bien. Sí, o sea, en todo está, por ahí no quiero ser tan específico porque no preguntamos eso, pero sí, por supuesto, o sea, en lo que es la Defensoría tenemos la Defensoría Penal, la Defensoría Civil. Dentro de la penal, la Defensoría cumple 2 roles, uno como defensor y otro como querellante, porque en la provincia del Chaco existe esa particularidad. Ah, ¿tienen defensor pública para querellante? Sí, claro. La defensa pública, sí. La defensa pública, esencialmente, por eso dice defensa y uno entiende que solamente para quien de alguna manera está siendo imputado por algún tipo de delito y requiere la asistencia técnica de un profesional, pero eso no solo termina ahí. En la provincia del Chaco es un poco más allá y también se le da prioridad a las víctimas. O sea, también se puede requerir el asesoramiento de un defensor o defensora en el marco de la querella, o sea, trabajar un poco con el Ministerio Público Fiscal. Esto en forma gratuita,
Eh, Yo soy de Catamarca, de la provincia de sí, Catamarca. Y sí. nosotros acá lo que es la defensa penal es la defensa del imputado nada más. No tenemos esa parte de Y querella. bueno, bueno, Claro, sería bueno que lo planteen desde el punto de vista de la reforma. sí, para la Eh, víctima sí hay asistencia bueno, psicológica, está el, el CIF, Centro de Integración, claro. forense, todo, pero no hay esa defensa, digamos, de parte de querella. Eso depende, por eso, eso es parte de la legislación provincial de cada provincia. Sí, sí. Pero bueno, algunas provincias ya han instaurado esencialmente ya una categoría específica que es el defensor de víctima, pero en el caso de la provincia del Chaco, si bien está creado el defensor de víctima por ley, todavía bueno, no se ejecuta, pero esencialmente el defensor en general puede, o sea, otro defensor, no va a ser el mismo, obviamente, por razones obvias, uno defenderá y el otro podrá ser querellante y asistir a la víctima, digamos. Eso Perfecto. así lo tiene establecido el Chaco. Gracias. Buenas tardes, profesor. Yo quería consultar si en la práctica el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa están dentro del edificio del Poder Judicial. No, o sea, son órganos autónomos y autárquicos. No dependen funcionalmente del Superior Tribunal de Justicia. El Superior Tribunal de Justicia integra a todos los órganos inferiores, como le decía, las cámaras de apelaciones, de juicio, los jueces de primera instancia, pero funcionalmente no tiene, administrativamente no tiene funcionalidad sobre ni los fiscales ni los defensores, porque el, el, el jefe, digamos, de los fiscales es el procurador general y el jefe de los defensores es la defensora general. Son lo que se denomina un órgano extrapoder. ¿Está? En el común, en la generalización común, digamos, del común de todos, me hago cargo también, hablamos del poder judicial como un todo, digamos, pero ahí hay como una definición, como una excepción, digamos, al sistema general, digamos, porque ellos tienen su autonomía propia. Sí, por supuesto, obviamente todos trabajan en conjunto, o sea, ustedes en la profesión lo van a ir viendo, o sea, el fiscal, el defensor y el juez, bueno, están todos juntos en la audiencia, o sea, después todo se une, pero desde el punto de vista administrativo cada uno tiene su funcionalidad aparte, ¿está? Gracias. Bueno, bueno, ya hablamos de funciones, composición. Sistema de elección y asignación de magistrados en el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, sus normas constitucionales. Bueno, fíjense ahí también, hay un punto, faltaría poner el Ministerio Público de la Defensa, por eso lo hago hincapié. Como esto es un tema que recurrentemente nosotros lo preguntamos, y casi siempre, ¿cómo se designan los jueces? ¿Está? Bien, ¿cómo se designan los jueces? Concurso, antecedente de oposición. Tienen que rendir. Los jueces y los fiscales y los defensores rinden un examen, ¿está? Y si adquieren la excelencia, se denomina cuando son aprobados con carácter de excelencia, recién pasan a lo que se denomina una entrevista en el Consejo de la Magistratura. Y esta es una pregunta que el doctor Serrano les va a hacer. ¿Cómo está integrado el Consejo de la Magistratura? El Consejo de la Magistratura está integrado por 2 abogados, un abogado por la primera circunscripción y un abogado por los abogados del interior provincial. Está integrado por un juez que es sorteado en la matrícula de los jueces y un juez del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco. Y además está integrado por 2 diputados. Un diputado por la mayoría de la legislatura, digamos, del partido con mayor cantidad de legisladores y otro por la minoría. ¿Está? Esa es la composición del Consejo de la Magistratura. Este ¿Podría Consejo de la... repetir, profe, por favor? ¿Cómo?
¿Podría repetirlo eso último que dijo, por favor? O sea, está integrado por 2 jueces, uno del interior y otro por la primera circunscripción, que son elegidos, es también importante, son elegidos por el voto de los abogados. ¿Está? Es un voto, es una elección que se hace usted cuando sean abogados y tengan su matrícula, van a votar y van a decidir quién va a ser su representante ahí. El sistema, bueno, le termino. Un abogado del interior, uno por la primera circunscripción, un abogado que es sorteado entre todos los jueces, un juez del Superior Tribunal de Justicia que es rotativo, ese no siempre igual, va cambiando por cada integración del Superior Tribunal, y un diputado por la mayoría, o sea, quien tenga mayor cantidad de legisladores, el partido que tenga mayor cantidad de legisladores, y un diputado por la que menos, o por la minoría, y me faltó un representante del Poder Ejecutivo. ¿Está? ¿Quién puede ser representante? Ahí también, por ahí cometen, siempre, no es que lo dicen mal, pero dicen el ministro de gobierno, no, o sea, el representante es quien el Poder Ejecutivo lo determine, digamos, porque es un representante del Poder Ejecutivo. Puede tener cualquier cargo, ¿está? Bueno, entonces dijimos, se hace el concurso de antecedente de oposición, tiene que tener la excelencia, pasa al Consejo de la Magistratura y este grupo de personas que yo le nombré proponen, o sea, ¿qué quiere decir? Dicen, fulanito de tal lo proponemos a fulanito de tal y eso se eleva al Superior Tribunal de Justicia, que es quien designa a ese juez, fiscal o defensor. ¿Está? ¿Esto qué quiere decir? Que el Superior Tribunal de Justicia puede decir, y esto también lo preguntamos porque por ahí, sobre todo el doctor Serrano pregunta, bueno, pero ¿esto qué quiere decir? ¿Que el Superior Tribunal de Justicia puede no designarlo porque no quiere? La respuesta es no, porque lo que hace solamente el Superior Tribunal de Justicia es hacer un análisis de si esa persona reúne las condiciones para ser juez o para ser fiscal o para ser defensor. ¿Está? Si tiene la edad, si tiene el título, o sea, cuestiones formales, pero no discrecionales. Y esa es una pregunta que hacemos. Porque yo diciéndolo, si ustedes lo dicen así, parecería como que lo eleva, el superior dice, no, sí, este no me gusta aquel. No, o sea, el Consejo de la Magistratura eleva a esa persona, digamos, manda el pliego, digamos, diciendo que queremos que sea esta persona, y el Superior Tribunal de Justicia analiza los títulos, dice, sí, es cierto, es abogado, reúne las condiciones, etcétera, no tiene sanciones, y lo designa, o sea, hace una resolución, y esa resolución es quien es el instrumento que a partir de que ese instrumento es puesto en notificación a la persona, se convierte en juez, jueza o defensor. ¿Está? Pero bueno, quiero que sepan esa definición porque por ahí hay errores ahí cuando sobre todo el doctor Serrano pregunta. Y presta juramento. Y presta juramento, exactamente, sí, exactamente. Y presta juramento ante el Superior Tribunal de Justicia. Había algo más que quería comentarle. Entonces, sí. Solamente una persona es la que llega al Superior Tribunal de Justicia, ¿no son 3? No, es solamente una persona. El tema, o sea, el poder, el Consejo de la Magistratura eleva una sola. El error se plantea acá con lo que son los jueces federales, porque en la Nación sí ocurre eso. El Consejo de la Magistratura de la Nación, que solamente analiza los pliegos de los jueces, que no es lo mismo que en el Chaco, que analiza los pliegos de los jueces, fiscales y defensores, ¿está? Y también los juzga. En la Nación ocurre eso, el Consejo de la Magistratura eleva una terna, se llama, no los quiero marear, pero eleva una terna al Poder Ejecutivo, que es el presidente de la Nación. El presidente de la Nación elige a uno y ese lo manda al Senado de la Nación, que tiene que tener un acuerdo del Senado. Pero no es el procedimiento de la provincia del Chaco.
Profe, ¿y el procedimiento dónde lo podemos leer? Porque en el módulo como que está un poco resumido. El modo de designación del Sí, A ver. procedimiento. Para darme a fijar. A ver. La Constitución del Chaco sería. No, está en el procedimiento, o sea, las atribuciones sí están en el Consejo de la Magistratura, está en la Constitución, ahora les digo los artículos, y ahora los busco, la verdad que no lo tengo en mente, pero sí está en la Constitución, establece cuáles son las facultades que tiene el Consejo de la Magistratura y el proceso de designación. O en el procedimiento administrativo del Chaco. No. No. Cámara de No, en la Constitución. Ahora voy con eso, pero quiero terminar una cosa. Ya, voy a mirar bien acá. Hay una diferencia que también preguntamos, que es importante, en el modo de designación de los jueces del Superior Tribunal de Justicia. Y ahí donde ustedes tienen que decir, tipo, hacer bien diferenciado. ¿Por qué? Porque en los jueces del Superior Tribunal de Justicia, directamente ellos realizan el examen, o sea, realizan este examen que yo le digo antecedente y oposición, directamente ante el Consejo de la Magistratura. ¿Está? Ante el Consejo de la Magistratura. O sea, los jueces... Perdón, pero está explicado el procedimiento Sí, de sí designación. Sí. Bueno, ¿en qué artículo está bien? No, en las unidades que están subidas que estaban en la materia, en la unidad 6. Sí, Está, como para ampliar, porque está como más resumido, entonces por ahí. Bueno. Pero igual está el procedimiento. Sí. Bueno, los jueces del Superior Tribunal de Justicia es distinto porque ellos rinden su examen de antecedentes y oposición directamente ante el Consejo de la Magistratura. ¿Qué diferencia hay? Los jueces de primera instancia, segunda instancia, tienen que realizarlo ante un tribunal, que es un juez, un abogado, etcétera, y después pasan al Consejo de la Magistratura, una vez que aprueban el examen. El examen de los jueces del Superior se hacen directamente ante el Consejo de la Magistratura. Y el Consejo de la Magistratura tiene el mismo procedimiento, eleva, digamos, una propuesta. ¿A quién eleva la propuesta? Anoten, eleva la propuesta al Poder Ejecutivo, no lo eleva al Superior Tribunal de Justicia. Y esa es una pregunta que también hacemos y se confunden mucho. Y el gobernador de la provincia, o sea, el Poder Ejecutivo, es quien termina designando a los jueces del Superior Tribunal de Justicia. Esa es una diferenciación con el resto de los jueces, fiscales y defensores. ¿Está? Eso lo tienen que saber. Esa cuestión me quedaba para comentarles. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o continuamos. Por ahí lo que no decía la unidad era en el caso de juicio político. Creo que esa es la única parte no decía de... no, acá dice. Se trata de un organismo y dice designación a través de un jury de enjuiciamiento para la remoción, excepto los miembros del Superior Tribunal y Procurador y Defensor, que son removidos por juicio político en el caso de la provincia del Chaco. Bueno, eso es lo que ahí le dice, lo que le comenta Virginia es cierto, o sea, los jueces inferiores, o sea, los jueces de primera y segunda instancia, son juzgados, o sea, son propuestos en su momento, al momento de la designación, y son juzgados o analizados a través de un jury de enjuiciamiento por el Consejo de la Magistratura. Pero los jueces del Superior Tribunal, el procurador adjunto, la defensora general, su responsabilidad en el caso de que cometan alguna ilicitud, lo que sea, en el marco de sus funciones, es juzgado por la Cámara de Diputados de la provincia. O sea, ahí cambia. También Cambia el sistema. ¿Por qué? Porque he elegido de una manera, pero de alguna manera puede ser echado o sacado de sus funciones de otra manera. Ya interviene la cuestión política. Esto es algo que
no quiero ir muy extenso, pero son cuestiones que quedaron del viejo sistema donde antes que exista el Consejo de la Magistratura, se elegía a través del poder político, digamos. Sobre todo la cuestión en la nación, no en la provincia del Chaco, que el Consejo de la Magistratura es muy antiguo, pero sí en la nación lo elegía, por ejemplo, directamente del Senado de la Nación. No pasaba del Consejo de la Magistratura. Entonces el poder político se reserva de alguna manera el derecho de poder juzgar a estas personas. Los designa de alguna manera el Consejo de la Magistratura con lo propone el Consejo de la Magistratura y después el Poder Ejecutivo y lo remueve de alguna manera la legislatura de la provincia. Pero porque son cabeza de poder también. Sí, sí. El cargo máximo que se puede llegar dentro del Poder Judicial. Bueno, por eso. Pero bueno, un poco es eso. No sé si tienen alguna pregunta y si no, ya le dejamos a la doctora Virginia Serrano que continúe. ¿Me preguntas? Bueno. Virginia. No, gracias. No, opinen porque podemos hacer un diálogo. Pueden opinar. Bueno, o sea... Perdón, sí. No prende disculpen que no prende la cámara, estoy en reposo, pero sobre el Consejo de la Magistratura, ¿solo de Chaco, profes? Hola, mamá. Solo le vamos a preguntar de la provincia del Chaco. Bien, perfecto. Sí. Lo que pasa, por ejemplo, le digo lo que observo siempre, porque el objetivo un poco de esta clase es esto. Lo que observo siempre es que el doctor Serrano le pregunta cómo es la integración y la primera vez empiezan a decir, no, dos abogados, y ahí empiezan. Un juez que es elegido y confunden, o sea, y ahí va mal, digamos. O sea, cuando le pregunte cómo está integrado, ustedes tienen que, como un librito, decirle así, así, así. ¿Está? Bien. Lo mismo sucede, lo que veo yo en la bolita 4 y 5 generalmente son esas cuestiones. Confunden lo que es el Superior Tribunal de Justicia con el Ministerio Público Fiscal. Confunden, no saben que existe el Ministerio Público de la Defensa. Bueno, pero confunden los poderes. Confunden cómo se eligen los jueces inferiores. Eso le va a preguntar al doctor Serrano. ¿Cómo se eligen los jueces inferiores y cómo se eligen los jueces del Superior Tribunal de Justicia? Entonces, eso ustedes le tienen que explicar. Mi recomendación es que sean lo más breve, o sea, lo más conciso. Lo más escueto posible, pero sean concretos en su respuesta. No divaguen. Muchas veces en los exámenes, le digo sinceramente, obviamente nosotros también fuimos estudiantes, por ahí uno piensa que hablando mucho... Hasta el día de hoy. Sí, seguimos estudiando hasta el día de hoy. Uno cree que hablando mucho o rellenando mucho las cosas queda mejor. Por ahí es preferible hacer una respuesta más concreta y no irse tanto, porque ahí es cuando uno comienza a tener los errores, cuando empieza a rellenar. ¿Está? Entonces, si le preguntan cómo es la composición del Consejo de la Magistratura, usted le dicen, la composición es esta. Bueno, ¿cómo se eligen los jueces del Superior Tribunal de Justicia? Bueno, se eligen de esta manera. Rinde en su concurso ante el Consejo de la Magistratura, el Consejo de la Magistratura después eleva su propuesta al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo lo designa y luego hace su juramento. ¿Se terminó? No empiecen porque antes, no sé qué cosa, algunos hacen esta interpretación de si en Buenos Aires ocurre esto. Directamente sean concretos en la respuesta y avancen. Porque recuerden, como le dijo el doctor Serrano al principio, ustedes van a tener la posibilidad de analizar, de empezar con su bolilla. Entonces, cuando empiezan con su bolilla, ustedes ya se explayan un poco más. Cuando entran en la parte de preguntas, sean más concretos en las preguntas, entonces van a poder, si ustedes se supone que si ustedes prepararon un tema, lo van a desarrollar de lo mejor posible y ya la parte de las preguntas es para completar, digamos.
Así que Gracias. Bueno, a mí me tocaría hablar de dos bolillas, de la 7 y la 8. La 7, organismo de control, cómo se organiza la Organización Pública Provincial, órganos de control, interno y externo. ¿Por qué la necesidad de crear estos organismos? Es que frente a la división tripartita de poderes, hay la necesidad de contribuir a que su actuación sea más transparente y eficaz, sobre todo cuando hablamos de la renta o la hacienda pública, de qué es lo que se hace con lo que se recauda de los fondos. Para ello hay distintos organismos. Tenemos el Tribunal de Cuentas, la Contaduría General, la Tesorería General de la provincia, que controlan la actividad referente a lo que es la hacienda pública. Después tenemos quienes controlan la actividad administrativa y la representación del Estado, como son los abogados del Estado, que es la Fiscalía de Estado, tenemos defensorías del pueblo, entre otros. ¿Qué hace el contador general? El contador es el que hace el registro y control interno de la gestión económica, financiera y patrimonial de la hacienda pública. Es el que autoriza o aprueba las órdenes o liberamientos de órdenes de pago. Y la tesorería general viene después de lo que hace la contaduría, su actividad se complementa con la contaduría general y lo que va a hacer es controlar las erogaciones que pretenda realizarse y verifica que ésta sea legal antes de realizar o ejecutar ese pago. Entonces, el contador general ejerce el registro de toda la gestión económica, financiera y patrimonial del sector público provincial, el que efectúa un control preventivo antes del libramiento de las órdenes de pago, con autorización originaria de la Ley General de Presupuestos, porque eso es como su Biblia, no pueden salirse de eso, ni de la Ley de Administración Financiera, que es también en la que establece qué requisitos tiene que tener cada orden antes de emitirla, requisitos legales. Son nombrados por el Poder Ejecutivo y con acuerdo de 2/3 miembros de la Cámara de Diputados y son removidos por juicio político. Ambos. El Tribunal de Cuentas es un órgano de control externo. Nosotros estamos hablando de la contaduría, de la tesorería, un órgano de control interno, este es externo. Fiscaliza también la legalidad técnico-contable de todos los actos administrativos de los poderes del Estado que afecte a la hacienda pública y ve los gastos públicos. Pero es un órgano extrapoder y fiscaliza todo aquellos ya sea al Estado en sí mismo y organismos descentralizados o toda aquella que puede ser fundaciones o demás, donde hayan recibido fondos del Estado. Es una estructura colegiada y tiene autonomía funcional. Ellos lo que hacen es inspeccionar las oficinas provinciales, también los municipios, que administran los fondos, fiscalizan las cuentas de las instituciones, eso le decía, privadas que tengan subsidios por parte del Estado, pueden ordenar auditorías, tramitan todos los juicios de cuenta y administrativos de responsabilidad, se llama función jurisdiccional de tipo material. Son elegidos, tienen autonomía funcional y presupuestaria. Y me faltaría, estoy mirando a ver que no olvidarme de un punto.
el control externo de la hacienda pública municipal siempre y cuando no exista en el municipio un órgano con las mismas funciones, para no afectar la autonomía municipal, pero todo lo que es el manejo de los fondos es lo que inspecciona, es lo que efectúa auditorías, y si advierte de que existe algún tipo de una cuestión que no está muy clara, le efectúan observaciones, de eso se le corre traslado a los funcionarios tienen un plazo para justificar qué es lo que pasó, si hay alguna documentación que no está presentada o demás, y si no, se inicia el juicio de cuenta. Tenemos el fiscal de Estado. El fiscal de Estado es el abogado, el que actúa en defensa del patrimonio y los intereses de la provincia, asesora, controla la legalidad administrativa de las actuaciones estatales, interviene en todos los juicios en donde se afecte el patrimonio de la provincia. En algunos supuestos actúa como abogado del Estado siempre y cuando los organismos no tengan sus abogados propios, como por ejemplo Dirección de Vialidad, Instituto el IPDU, por ejemplo, tienen abogados propios por su autonomía financiera, tienen sus propios abogados. El INSEP también, que es el organismo previsional, y ellos intervienen, igual tienen una intervención obligatoria en defensa del patrimonio, pues son los abogados del Estado en general, siempre que se controvertan intereses o bienes del Estado provincial. Son designados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del 2/3 también de la Cámara de Diputados. En la provincia del Chaco, el último fiscal de Estado elegido fue elegido a través de un concurso de oposición a antecedentes, que luego fue designado por el Poder Ejecutivo y nombrado por el 2/3 de la Cámara de Diputados, que es el doctor Alejandro Herling. Y el defensor del pueblo, como órgano de control y vigilancia de la actividad administrativa, y la función es velar de todos los derechos de los ciudadanos frente a los abusos de la administración, y denuncia las irregularidades ante los órganos jurisdiccionales. También pueden pedir informes. Duran 4 años en sus funciones y son elegidos por el 2/3 de la Cámara de Diputados. Esto, un breve repaso de la bolilla 7. ¿Tienen alguna consulta? Yo les pido que interactúen. ¿No? Bueno. Bolilla 8. Profe, ¿el defensor del pueblo estaría también dentro del Poder Judicial? ¿O? No. Es una garantía que está más que nada vinculado con el poder legislativo, no con el Poder Judicial. Los defensores, como lo que nosotros hoy veíamos, que están dentro del Ministerio Público Fiscal, dentro del Ministerio Público, y de la Defensoría, vienen a defender cuando uno no tenga la posibilidad de tener un abogado. En cambio, el defensor del pueblo viene a actuar, por ejemplo, cuando existe algún interés de incidencia colectiva, o cuando son cuestiones de medio ambiente y que no hay una afectación de un individuo en sí, hay una persona que
va a velar por los intereses de todos, del colectivo. Gracias. Igual, no sé si ustedes han tenido la parte de con la incidencia colectiva en la parte de derecho constitucional. Sí, ¿le hicieron derecho constitucional o no? Sí, profe. Controla la aplicación de las leyes, facultades de investigación también en el ámbito de su competencia, puede proponer reformas, modificación de medidas, criterios administrativos. En cambio, lo que es dentro del Ministerio Público, dentro de la Defensoría, el defensor va a la representación en caso particular al individuo, siempre y cuando no tenga un abogado o alguien que... Sí, Virgi, me gustaría aclarar. Ahí, a ver, tengamos en cuenta una cuestión constitucional. Ninguna persona puede ser sometida a proceso penal o civil sin tener derecho a defensa. ¿Está? Entonces, los defensores, lo que es el Ministerio Público de la Defensa, que es, a ver, es la parte del Estado de alguna manera que garantiza ese derecho. Ninguna persona puede ser sometida a proceso sin tener un abogado, sea designado por la persona, que son abogados particulares, como pueden ser ustedes, cuando lo designen a ustedes como defensores técnicos, o si ustedes no designan a nadie, por ejemplo, en la parte penal, el Estado le proveerá de uno. Se lo va a designar de oficio. Cosa pero que no, pero la diferencia con el defensor del pueblo, eso es lo que me decía. Claro, y Como en interés colectivo, por eso le digo, uno interviene más en los intereses individuales. Y la bolilla 8, que es lineamiento del proceso contencioso administrativo dentro de la provincia del Chaco, y aclaro porque dice de la provincia del Chaco. ¿Ustedes para tener esta materia ya hicieron derecho administrativo? Sí, profe. Sí. ¿Sí? ¿Administrativo 1 y 2? ¿O no tienen administrativo? Solo administrativo. Solo administrativo. O sea, dieron la parte de procedimiento. Sí. De proceso, procedimiento, todo. En la provincia del Chaco hay una única cámara en lo contencioso administrativo. Es una cámara que está dividida en 2 salas. Y cada sala tiene 2 jueces. Esta instancia es una instancia única, de primera y de única instancia, a diferencia de los otros fueros. Y remarco esto porque por ahí en otros exámenes noto como que se confunden, lo ven a la cámara como tiene la palabra cámara, como si fuese una segunda instancia. Entonces el Poder Judicial, piensen que está dividido por fuero, por circunscripciones. Después se divide por fuero, dentro de los fueros está el fuero civil, fuero penal, fuero laboral, y está el contencioso administrativo. El contencioso solo tiene una cámara y tiene competencia en toda la provincia del Chaco, a diferencia de los otros fueros del civil, penal, laboral, que en cada circunscripción nos tienen. Si ustedes tienen que acudir el día de mañana por algún día de mañana que tengan que litigar sobre alguna cuestión de carácter administrativo, solo pueden ir a la Cámara del Contencioso, que está situada en la ciudad de Resistencia. Lo aclaro y lo vuelvo a aclarar porque hay confusión. Es de única y primera instancia, y contra las resoluciones, contra las sentencias
de la Cámara, solamente se pueden interponer recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley que van al Superior Tribunal de Justicia. ¿Cómo hago para acceder al contencioso administrativo? Se me perdió la organización del fuero contencioso. Bueno, le expliqué, tiene 2 salas. El fuero contencioso administrativo tiene 2 salas con 2 jueces cada uno. ¿Cómo hago para acceder al contencioso administrativo? Primero tengo que saber cuándo una cuestión es de materia administrativa. Y es un fuero que está, la materia contenciosa administrativa está dentro de la Constitución de la provincia del Chaco, y el artículo 26 dice expresamente qué es la materia contenciosa administrativa. Dice: toda persona o el Estado afectado por una resolución definitiva de los poderes públicos, municipales o reparticiones autárquicas de la provincia en la cual se vulnera un interés legítimo, un derecho de carácter administrativo establecido en su favor por ley, decreto, ordenanza, reglamento, resolución anterior, podrá promover acción contenciosa administrativa y las demás acciones que prevea el código en la materia. Toda persona o el Estado. Esto implica 2 cosas, el artículo 26. La acción contenciosa administrativa puede interponerla cualquier individuo o el Estado mismo. La provincia, las municipalidades también pueden iniciar una acción contenciosa administrativa, y es a través de la acción de lesividad. Las personas, ya sea porque vean afectado un derecho subjetivo, decimos así, o un interés legítimo, pero le voy a explicar la diferencia, pero pueden ir al contencioso administrativo cuando entienden afectado un derecho. Pueden iniciar 2 tipos de acciones. Hay una acción de plena jurisdicción y una acción de ilegitimidad. Se habla de acción de plena jurisdicción pensando que un nombre es un nombre viejo, de plena jurisdicción, porque antes la competencia la tenía, de lo que es contencioso administrativo, la tenía el Superior Tribunal de Justicia. Como se analizan los decretos, se analizan resoluciones de otro poder, se entendía antes que el Superior Tribunal era el máximo órgano del Poder Judicial y era quien tenía un conocimiento amplio como cabeza de poder, como para dejar sin efecto un decreto, por ejemplo. Declarar la ilegitimidad, ilegalidad de un decreto. Pero en este tipo de acciones uno recurre al Superior Tribunal de Justicia a través de recursos extraordinarios, y en los recursos extraordinarios el superior tiene un control muy acotado de sus conocimientos en la causa, porque únicamente es lo que las partes recurren. No pueden ir sobre algo que no fue materia de agravio. Pero en estas cuestiones tenía un conocimiento pleno, podía pedir pruebas, podía pedir informes. Por eso quedó como de plena jurisdicción. Y sigue estando hasta al día de hoy, sí, ese tipo de acción sigue siendo acciones de plena jurisdicción, donde se tiene un conocimiento amplio, se pueden ofrecer todas las pruebas, se puede pedir la nulidad no solamente del acto, sino también el reconocimiento de un derecho. Y quedó la acción de ilegitimidad, que es un proceso mucho más abreviado, sin entrar a todos los pasos procesales, pero es mucho más abreviado, donde únicamente se analiza la ilegitimidad de un acto. Y acá es donde
En la ilegitimidad se puede plantear una persona que se ve afectada por un interés legítimo, se dice, en la ilegitimidad. Porque, a ver, yo le hago un ejemplo, por ejemplo, de interés legítimo. Por ejemplo, en un proceso en una licitación, proceso licitatorio. Una persona que está en todo el proceso de licitación tiene un interés legítimo, un interés de que se realice el procedimiento de forma legítima, legal, de acuerdo a las normativas. Pero todavía no tiene un derecho subjetivo, que es cuando se culmina el proceso de la licitación y se encarga a una persona para que realice una obra, por ejemplo. Entonces, en estos supuestos, uno puede ir por un proceso de ilegitimidad. Aún sin tener un derecho subjetivo como tal. Aunque es una discusión que en algunos códigos ya lo han eliminado, esa diferencia entre derecho subjetivo e interés legítimo. ¿Cómo accedo al contencioso? Para acceder al contencioso administrativo es necesario el agotamiento de la vía administrativa, es decir, que tengo que primero realizar un reclamo, tengo que ir a la administración, hacer una petición a la administración. Esto es algo que viene de larga data, si ustedes ya lo han visto en derecho administrativo, antes no se demandaba al Estado, después con el transcurso del tiempo se necesitaba una venia legislativa y hoy quedó esto de requerir primero reclamar a la administración como dándole la posibilidad a que se expida o que resuelva un conflicto sin tener que llegar a la justicia. Para que revea también con lo es bastante extensa que es la administración pública. Entonces, ¿qué tengo que realizar necesariamente? Es un reclamo, una petición. Le pido a la administración. Le pido a la administración que se expida, que me conteste si yo considero que supónganse, no me están pagando una bonificación, me están pagando mal el sueldo, me están pagando mal la jubilación y entiendo que hay que está mal como me están liquidando, le pido a la administración que revea la forma que lo está haciendo. La administración tiene plazo para hacerlo y para eso se aplica la ley de procedimiento administrativo. Si la administración puede hacer dos cosas, puede ser que se expida o puede ser que guarde silencio. En el caso que se expida la administración y yo no estoy conforme con lo que la administración me contestó, tengo, a través de la ley de procedimiento administrativo, tengo distintos tipos de recursos, que son, que es cuando yo busco que la administración modifique, como dice la palabra, por ejemplo, un recurso de revocatoria, que revoque lo que dijo, que revea lo que dijo. Primero voy contra el órgano que me dictó ese acto, y si no estoy conforme tampoco con eso, puedo interponer otro recurso y ir hasta el superior jerárquico de ese. Por eso se llama recurso jerárquico. Una vez que ese órgano se expidió o no, porque vuelvo a decir, la administración puede ser que se expida o puede ser que no se expida. Si se expide y he agotado todas las instancias, si agoté todas las instancias,
y todos los recursos que están dentro de la ley de procedimiento administrativo, se entiende que se ha agotado la vía administrativa y hay un plazo desde que se notifica del último acto la parte, tiene 30 días para interponer la acción contenciosa administrativa. Virgi, Caso que, disculpa, quiero que escuchen eso. Primero les cuento a los alumnos, la doctora Serrano es jueza de la Cámara Contenciosa Administrativa de la Sala 2. O sea que cuando ustedes litiguen en el fuero contencioso, la van a tener a la doctora como jueza. Es importante que eso es lo que le está diciendo la doctora, es la pregunta que seguramente ella les va a hacer, puede llegar a hacer, cómo acceder al contencioso administrativo. Y tienen que ser claros en eso, en la petición y luego en la realización de los recursos. Porque cuando ella le pregunta generalmente eso, empiezan ahí a titubear y no, y bueno, y primero pido, y entonces petición y después la petición y después los recursos y después recién, y ahí le dijo algo a la doctora Serrano importante, los 30 días. Tienen 30 días para ir al contencioso. Entonces, esas son preguntas puntuales que yo observo que la doctora siempre le pregunta y ahí empiezan a dar vuelta. Igual pero que más si que dice la nada, administración. para que no tiene que existir, por eso le digo por ahí de generar un diálogo con ustedes, pregunten, porque por ahí se confunden dos cosas, la parte administrativa con el poder judicial, como que son dos cosas iguales y no son dos cosas iguales. ¿Sí? O sea, el poder judicial es un poder jurisdiccional. Y cómo yo voy al poder judicial, cómo yo acudo al poder judicial. Dentro del contencioso es necesario primero reclamar en el caso de que sea empleo público, a mi empleadora, ya sea el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, o un municipio, o un ente autárquico. Pero son cosas distintas, no piensen como si es lo mismo porque se escucha Sería como un ejemplo sería lo que pasa con el Banco del Chaco, que a veces hay como estafas y entonces tenemos que agotar primero las vías administrativas y después podemos ir al o eso ya es parte de lo penal, digamos. Sí, primero dijiste un instituto de estafa, Claro. digamos, es algo que no está regulado no está regulado. Pasa que mandan el Después tenés que partir, por eso empecé hablando, cuando vas al contencioso administrativo tenés que establecer cuál es la materia contenciosa administrativa. El Banco del Chaco. Esa es la pregunta, te hago una pregunta, ¿es un órgano del Estado? Sí. Tiene participación, pero esa participación implica, es ¿cómo es la participación que tiene el Estado dentro del banco? ¿Sería de carácter privado? Sí. Si el Estado de la provincia, por ejemplo, la gente que trabaja ahí, ¿tiene una relación de dependencia con el Estado o con el banco? Con el banco sería. Eso ya no entraría. Claro, esas preguntas tienen que hacerse, digamos, para determinar si es materia, si es de derecho, si es materia administrativa. No solo la figura del Estado, sino también si se aplican normas de derecho administrativo. Si vos, en el banco, ¿qué se rige? Que si por convenio colectivo de trabajo, ¿cómo es tu relación? Así le tendrían que preguntar a sus clientes. Pero vos, ¿qué relación tenés de empleo? ¿O vos qué tipo de contrato hiciste? No, hice un leasing. Y bueno, si es el leasing, ¿cuáles son las normas que se aplican en el leasing? No son... Perdón, Virginia. Mire, para usted tener quiénes son las personas que pueden recurrir, tienen que ser empleados públicos.
El empleado privado va a otra instancia que son los tribunales laborales para reclamar lo que por derecho le corresponde. El empleado público, cuando reclama algo a su administrador, a su jefe, no va al derecho laboral, los tribunales laborales. Tiene que ir a la vía contenciosa administrativa. Son dos vías distintas. ¿Entendió? Entonces, primero Sí, tiene que saber qué clase de empleo es. Si es empleo público o empleo privado. Si es empleo privado, instancia laboral, como cualquier ciudadano común. Si usted tiene una relación de empleo público, tendrá en la instancia contenciosa administrativa. En caso del Banco del Chaco, una sociedad de economía mixta, o sea, una sociedad mixta, participación del Estado y participación privada, razón por la cual no entra dentro de la estructura política del Estado para decir que tiene una relación de empleo. Los únicos que tienen una relación de empleo son aquellos que lo designa el gobernador como participación en el directorio del banco, pero no el empleado del banco. claro, profe, ¿Entendés? entiendo. Ahora sí entiendo. Gracias. Doctora, ¿le puedo preguntar algo sobre la unidad 7, sobre los órganos de control? ¿Solamente se va a preguntar sobre la provincia del Chaco? Sí. Ah, gracias, gracias. Hago una consulta, profe. No, me faltó uno. Porque estábamos hablando cuando acudíamos al contencioso administrativo. Puede ser porque la administración se haya expedido, puede ser que no se haya expedido. Y ahí en el supuesto de silencio de la administración. Hay un plazo para ir al contencioso administrativo, porque el silencio de la administración se entiende como denegatoria. No se entiende de forma positiva. Se entiende que me denegó. Pero si ustedes reclaman, pueden hacer dos cosas. Pueden o esperan que la administración le conteste, presentan un pronto despacho para que se expida, y si no lo hace, pueden seguir esperando, pero siempre tienen que tener presente que mientras tanto corre el plazo de la prescripción del derecho. ¿Sí? Sí, justamente esa era la pregunta que le quería hacer. ¿Hasta cuánto sería lo máximo que puede esperar la prescripción del 2 Código Civil? años. 2 años. Es la prescripción, acuérdense que la prescripción es la que se aplica al Código Civil. Del Código Civil. Bien, los 2 años. Gracias. No, una de las cosas que tiene el contencioso es que no hay un código unificado ni nada. Es un conjunto de leyes, un conjunto de reglamentos que componen, porque cada estructura, cada organización tiene su reglamento, su forma de procedimiento, entonces se aplica en cada lugar. O sea, si ustedes van a educación, tienen su estatuto, es muy particular la forma en la que ellos trabajan. Cada organismo tiene sus estructuras, sus funciones, la forma en la que están distribuidos. Entonces, el día de mañana que les toque, yo le hablo como ustedes litigando el día de mañana, van a tener que analizar cada estructura, cada lugar, la forma en la que son reconocidos dentro del Poder Judicial también, o sea, es distinta perdón que está mi niño, dentro del Poder Judicial también cada poder tiene su propia forma de funcionamiento. Entonces, profe, sería
reclamo administrativo, recurso administrativo, y de ahí se puede ir recién al contencioso administrativo, acción contencioso administrativa. Salvo